Hola, soy Gisela Hernández de la Fuente García. Este video corresponde a la semana 13, lectura 2, Catecismo de la Iglesia Católica, tercera parte, la vida en Cristo, segunda sección, los 10 mandamientos, capítulo primero, amarás a tu prójimo como a ti mismo, artículo 10, el 10º mandamiento. Esta lectura consta de 4 secciones que abarcan los textos números 2534 al 2550. La primera sección se titula El desorden de la concupiscencia. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. El 10º mandamiento. El 10º mandamiento completa el 9º mandamiento que trata sobre la concupiscencia de la carne y prohíbe la codicia de los bienes ajenos. Esto incluye el deseo desordenado de poseer lo que pertenece a otros, lo que a menudo conduce al robo y al fraude, que son prohibidos por el 7º mandamiento. 2. El desorden de la concupiscencia. La codicia se origina de un deseo inmoderado de riqueza y poder. Este mandamiento se refiere a la intención del corazón y resume junto con el 9º mandamiento todos los preceptos de la ley. El deseo inmoderado de bienes materiales a menudo proviene de una pasión inmoderada por las riquezas y el poder. Y 3. El combate es contra la codicia y la envidia. Este mandamiento exige luchar contra la codicia y la envidia, y se señala que estos pecados a menudo están relacionados con el deseo de que otros estén en la miseria para enriquecerse a su costa. La envidia es un pecado capital que manifiesta tristeza ante el bien del prójimo y deseo desordenado de poseerlo. Lo más interesante de esta lectura es cómo el 10º mandamiento se refiere al deseo y la intención del corazón y cómo prohíbe no solo la codicia de bienes materiales, sino también la envidia. La envidia es vista como un pecado que manifiesta tristeza ante el bien del prójimo y desea causarle daño. Se enfatiza que el combate contra la envidia debe llevarse a cabo como benevolencia y humildad. El 10º mandamiento de la Iglesia prohíbe la codicia de los bienes ajenos y el deseo desordenado de poseer lo que pertenece a otros. Esto incluye no solo la codicia de riquezas materiales, sino también la envidia que manifiesta tristeza ante el bien del prójimo y el deseo de causarle daño. Este mandamiento se refiere a la intención del corazón y considera uno de los pecados capitales. Se enfatiza que el combate contra la codicia y envidia debe llevarse a cabo desde la benevolencia y la humildad. La segunda sección se titula Los deseos del espíritu. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. La economía de la ley y de la gracia. La lectura habla sobre la diferencia entre la economía de la ley y la economía de la gracia. Menciona que estas dos economías apartan del corazón de los hombres de la codicia y la envidia. La economía de la gracia introduce el deseo del supremo bien y ya los deseos del Espíritu Santo. 2. Advertencia contra la seducción. Desde el comienzo Dios advirtió al hombre contra la seducción de lo que parece ser bueno, como lo que Eva vio en el fruto prohibido en el jardín de Edén, que era bueno para comer, apetecible a la vista y excelente para lograr sabiduría. 2. La inadecuación de la ley. Se menciona que la ley confiada a Israel no fue suficiente para justificar a quienes estaban sujetos a ella. La inadecuación de la voluntad y la acción mostró un conflicto entre la ley de Dios y la ley del pecado que esclavizaba a las personas. Lo más interesante de esta lectura es la discusión sobre la economía de la ley y la economía de la gracia, y cómo estas economías influyen en el comportamiento y las actitudes humanas. También se destaca la inadecuación de la ley para justificar a las personas y cómo la gracia a través de la fe en Jesucristo lleva una vida guiada por el Espíritu y los deseos del Espíritu Santo. La lectura aborda la distinción entre la economía de la ley y la economía de la gracia. Se menciona que estas dos economías influyen en el comportamiento humano, alejando el corazón de la envidia y la codicia. Además, esa referencia a la advertencia inicial de Dios sobre la seducción de lo que parece ser bueno, como el episodio en el jardín del Edén. La lectura también resalta la inadecuación de la ley para justificar a las personas y cómo la fe en Jesucristo lleva una vida guiada por el Espíritu Santo y sus deseos. La tercera sección se titula La pobreza de corazón. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. Renuncia y desprendimiento. Jesús exhorta a sus discípulos a preferirlo a Él sobre todo y a renunciar a todos sus bienes por Él y por el Evangelio. Les propone el desprendimiento de las riquezas como un mandato obligatorio para entrar al reino de los cielos. 2. La pobreza del espíritu. Jesús pronuncia las bienaventuranzas destacando la bienaventuranza de los pobres de espíritu. Estos son aquellos que viven en humildad voluntaria y renuncian a la riqueza material. Jesús celebra la alegría de los pobres y proclama que les pertenece el reino de los cielos. 3. La confianza en la providencia divina. Aquellos que abandonan a la providencia del Padre Celestial son liberados de la preocupación por el mañana. La confianza de Dios prepara el camino para la bienaventuranza de los pobres, quienes tendrán la visión de Dios. Lo más interesante de esta lectura es la fuerte llamada de Jesús a sus discípulos para que renuncien a sus bienes y los sigan. También se destaca la idea de que la bienaventuranza no está en la riqueza material, sino en la humildad y el desprendimiento. La lectura resalta cómo la confianza en la providencia divina libera de la preocupación por el futuro y conduce a la visión de Dios. En esta lectura se enfatiza la enseñanza de Jesús sobre el desprendimiento de las riquezas y la preferencia por Él sobre todas las cosas. Jesús le dice a sus discípulos que deben estar dispuestos a renunciar de sus bienes por el Evangelio. Se destaca la bienaventuranza de los pobres de espíritu y se resalta que la verdadera felicidad no se encuentra en la abundancia de bienes materiales, sino en la humildad y el desprendimiento. La cuarta sección se titula Quiero ver a Dios. Las 3 ideas principales de esta lectura son 1. El deseo de felicidad verdadera. El deseo de felicidad verdadera lleva al hombre a apartarse del apego desordenado a los bienes materiales. Esta felicidad alcanza su plenitud en la visión y bienaventuranza de Dios. La promesa de ver a Dios supera toda felicidad y en la Escritura ver es poseer. 2. Lucha por los bienes prometidos. Corresponde al pueblo santo luchar con la gracia divina para obtener los bienes que Dios promete. Los fieles cristianos deben mortificar sus concupiscencias y vencer las seducciones del placer y del poder por su camino a la perfección. Y 3. Comunión con Dios. En este camino hacia la perfección, el espíritu y la esposa invitan a la comunión perfecta con Dios. La gloria verdadera y la recompensa de la virtud es Dios mismo. En este estado no habrá error ni adulación, y todos los dignos serán admitidos. El fin último será que Dios sea todo en todos.
Lo más interesante de esta lectura es la idea de que el deseo de la felicidad verdadera debe llevar a la persona a apartarse del apego desordenado a los bienes materiales y buscar la bienaventuranza en Dios. La promesa de ver a Dios se destaca como la posesión suprema y la verdadera fuente de la felicidad. Además, la noción de que la recompensa de la virtud es Dios mismo y que todos los dignos serán admitidos en comunión con Él resalta la idea de que la búsqueda de perfección y la unión con lo divino como el propósito fundamental de la vida cristiana. Esta lectura destaca que el deseo de la felicidad verdadera debe alejar a las personas del apego desordenado a los bienes terrenales y llevarlas a buscar la bienaventuranza en Dios. Se enfatiza que la promesa de ver a Dios supera todas las demás formas de felicidad. En su camino hacia la perfección, el pueblo santo debe luchar con la ayuda de la gracia divina para obtener los bienes que Dios promete. Esto implica la mortificación de las concupiscencias y la superación de las seducciones del placer y el poder. La culminación de este camino es la comunión perfecta con Dios, donde la verdadera gloria y la recompensa de la virtud son Dios mismo. En ese estado no habrá error ni adulación, y todos los dignos serán admitidos en la comunión con Dios, donde Él será todo en todos. Eso es todo por esta lectura. Muchas gracias. Hasta luego.